Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Violeta Huerta. Mire, hace poco hablábamos del problema que representan los niños pobres en el Estado de México. Son 3.200.000 niños que están viviendo en pobreza, de ellos como 200.000 están viviendo en pobreza extrema. Pero luego es una situación preocupante y sobre todo fuimos a preguntarle a los diputados que son representantes populares a ver qué piensan, qué opinan de esto. Sí, fuimos a hacer una encuesta, para preguntar, porque las cifras que se señalan, la verdad es que son muy graves. Entonces, pues ¿qué hay que hacer ante esta realidad que enfrenta la entidad mexiquense? Vamos a ver qué nos contestaron. Las públicas fracasan, ese es el resultado. Y en el Estado de México muchas políticas públicas han fracasado. Feminicidios, homicidios, el aumento de la pobreza, miles de niños trabajando, es decir, requiere políticas eficaces para que los recursos que se destinan a esos rubros sean bien utilizados. Entonces se requiere establecerse políticas públicas que sean eficientes y eficaces y combatan frontalmente la desigualdad y la pobreza en los niños, porque es cierto, los datos que nos da el Coneval nos señalan que en el Estado de México va en aumento la pobreza de los niños. No se está haciendo nada, hay que trabajarlo, hay que ver, y esto se puede atacar destinando más recursos a esos sectores que tienen que ser atendidos. Y vamos a hacerlo ahora en el siguiente presupuesto para que tengan recursos suficientes para combatir esa gran desigualdad. Sí hay una sensibilidad muy clara hacia el problema. No olvidemos que el Estado de México es el estado de las grandes cifras. A veces nos medimos contra la media nacional, pero también hay que entender que en el 1% del territorio nacional están asentados casi 16 millones y medio de habitantes. Eso genera que muchos de los problemas de hacinamiento y de circunstancias de pobreza se generen no solo a nivel de zonas que no son urbanas, sino de pobreza urbana sobre todo. Y esto implica que el Estado tenga que acentuar mayores políticas públicas para poder atender este tipo de iniciativas. Sí somos sensibles, por supuesto que sí, y estaremos muy atentos a ver qué otras acciones más emprende el Ejecutivo y cuáles más tendremos que apoyar desde el Legislativo. Pero solo el nuestro atiende en materia educativa a cerca de 5 millones de niños todos los días. Se les da educación a 5 millones de niños, en educación básica a 5 millones. Hay estados que no los tienen ni de habitantes. Y son temas, la verdad, muy álgidos, que un tema de que tendremos que entrar los tres poderes, municipal, estatal, federal, donde hacer unos estudios permanentes y base a los estudios tratar de hacer una reacción para tratar de mejorar esa situación que viven los niños. O sea, la verdad es que sí, sabemos de la estadística de los temas, pero pues es algo que no nomás corresponde al tema legislativo, sino aquí es los tres poderes en conjunto. A la larga, si hay más población, pues también deberíamos de tener más derrame económico, más temas de producción. O sea, yo creo que no es un tema que sea razonable decir que porque somos más hay más pobreza. Yo creo que al contrario, deberíamos de buscar soluciones. Pues sería un trabajo en conjunto, la verdad que te decía que es base de estudios, base de proyectos, base de trabajo, base realmente de ver el problema de raíz de lo que está sucediendo. Y pues ahí intervenir entre todos, ¿no? Pues hay secretarías, por ejemplo, está Cedesol, hay varias independencias que también les corresponden a ese tipo de temas. El tema también de educación, porque muchos de los niños también, aparte de la pobreza, pues no llevan una agenda escolar, ¿no? O sea, muchos de ellos no van a ir a la escuela. Sí. Mira, el diputado del PRD, Javier Salinas, creo que más o menos percibe cómo está el problema y habla pues de que las políticas públicas han fracasado, que no son exitosas, y efectivamente no se puede hablar de una política pública para los niños con 3.200.000 pobres, ¿no? Sí, precisamente señala, ¿no?, que eso demuestra pues que no que no han tenido resultados positivos. El hecho de que existan tantos pequeños en pobreza habla de que todos esos programas, estas acciones que se han estado señalando por parte de las autoridades, pues no han rendido frutos o no los que se esperaban. Quizá no es lo que necesita también este país. Habría que ver si se requiere un replanteamiento incluso. Yo creo que incluso cuando hablaba de uno de los diputados, creo que del PRI, de que el Estado de México tiene más niños en las escuelas que algunas poblaciones completas de las entidades federativas, es cierto, pero también hay muchísimas entidades federativas del país que no tienen 3.200.000 habitantes, y aquí esos 3.200.000 son nada más de los niños pobres. Imagínate cómo está el problema, ¿no? Sí, el PRI y el gobierno casi siempre tratan de justificarse
en el sentido de que pues el Estado de México es el Estado de las grandes cifras. Es cierto, pero en esas grandes cifras también entra un gran presupuesto. El Estado de México tiene el presupuesto más alto, después del de la Federación, por supuesto, en las entidades, lo cual quiere decir que, bueno, si bien tiene muchos problemas, también tiene mucho dinero que tendría que estar aplicando de manera adecuada. Sí, inclusive recibe dinero que no esperaba, y grandes sumas, no cualquier cosa, ¿eh? El año pasado, 2015, recibieron 34,000 millones de pesos adicionales que no esperaban, ¿no? Y el anterior casi el doble. Y el anterior como 63,000 millones de pesos que también no esperaban. Estamos hablando casi de 97,000 millones de pesos en 2 años adicionales a su presupuesto. Entonces, consecuentemente, no se puede hablar de falta de dinero, ¿no? Y la verdad es que es una vergüenza para todos, para la sociedad y para el gobierno. Debería serlo, debe preocuparnos que existan 3,200,000 niños mexiquenses pobres. Sí, porque además estamos hablando de algo que comentábamos en torno a que les impacta en toda su calidad de vida, por supuesto. El hecho de que sean pobres quiere decir pues que lamentablemente sus familias no les pueden garantizar muchas veces una buena alimentación que además les puede ayudar a tener un mejor rendimiento escolar. Y esto también puede ser un obstáculo para que puedan o no alcanzar incluso una beca. Incluso, mira, es tanto el dinero que ha manejado el gobierno del Estado que en el 2014 no aplicó 8,000 millones de pesos, poco más de 8,000 millones de pesos, creo que entre 8,500 y 10,000 millones de pesos que no se pudo gastar, no encontró que gastarlo. Este año, en el 2015, esta cifra fue como de 6,200 millones de pesos que tampoco se pudo gastar, le sobró dinero, pues entonces no es el dinero lo que está generando, no es la falta de dinero lo que está generando esta situación que es preocupante, que es delicada, y ya otra vez insisto, que como sociedad y que ellos como gobierno deberían darle pena y avergonzarse de que persiste la situación a pesar de tener tantos recursos, ¿no? Porque son muchísimos, se puede hablar de que el Estado de México efectivamente tiene el mayor número de personas, pero 3 millones de pequeños, y además estamos hablando de niños, son población en situación vulnerable, y es una población que la ONU, que tratados internacionales establecen que tiene que tener pues protección, que se le tiene que garantizar lo necesario. Así que incluso México podría estar ahí hasta pues quizá incumpliendo, ¿no?, con algunas disposiciones internacionales que se señalan. Y constitucionales, ¿no? Por otra parte, el discurso oficial insiste mucho que los niños son el futuro del país, y en este caso el futuro del Estado de México, pero unos niños, 3,200,000 niños pobres, pues es un futuro bastante nebuloso para el Estado de México, y sobre todo si no se hace nada para revertir esta situación. Un porcentaje importante de población, es casi... como el 20%. Sí, como el 20%, imagínese prácticamente que será Ecatepec y Toluca juntos quizá, ¿no?, como población de municipio. Es muchísimo de lo que estamos hablando, no es cualquier cosa, y parece que las autoridades lo minimizan. Y hay que pensar también que si estos niños son pobres, es porque vienen de familias pobres, o sea, no solamente son ellos. Sí, evidentemente, claro, el niño no es pobre y los papás ricos, ¿no? O sea, el niño es pobre porque tiene papás ricos, en caso de que tenga ambos, habría que ver, o que a veces viven con los abuelitos, o tíos, primos, y normalmente, pues esto habla de toda una cadena, y de gente que está sufriendo, que no tiene lo necesario muchas veces para llevar a la mesa, y que también muchas veces, pues carece de empleo. Desde luego, esta es una información oficial, pues no es una información que venga de la oposición, porque a veces también los líderes de oposición descalifican, alteran la realidad para poder golpear al gobierno del que son opositores. Entonces, en este caso son las cifras de Coneval, el consejo que se encarga de evaluar el impacto de las políticas públicas en la población, y eso que está reflejando que es una cuestión de verdad que a mí me extraña que no sea motivo de un gran debate en los medios informativos locales y en el medio político también, ¿eh? Sí, que debería estar, porque son cifras alarmantes, graves, que pues están señalando uno de los problemas más graves que tenemos. Muchas veces es cierto que el problema de la inseguridad es de lo más fuerte que existe, pero también el problema económico, y dentro de todo esto pues está este aspecto social también, este aspecto de desempleo, de pobreza, que finalmente repercute mucho, y también habla de que los gobiernos no están haciendo bien las cosas. Sí, porque incluso quienes tienen empleo precarios, mal pagados, también están en condiciones de pobreza, de acuerdo a las calificaciones que dan por razones de ingreso y por persona. Entonces, aún los que trabajan, imagínense los que no trabajan. ¿Sí? Pues estamos hablando de verdad, hay que insistir mucho en estas cifras. Se trata de 3,200,000 niños pobres en el Estado de México. Sí, que hay que exigir que las autoridades pues también atiendan y hagan algo, porque bueno, evidentemente hay programas dirigidos a ellos, y parece ser pues que no han servido, o quizá ni siquiera les están llegando. O son insuficientes, y también no hemos escuchado ninguna preocupación de las autoridades por esta realidad.
Sí, no, nada, que es lo peor, ¿no? El sí, silencio, sí. Porque quizá hay autoridades que pues desconocen esta realidad, Claro, lo cual debe ser muy grave, entonces, sí, si no están informados. Sí, claro. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.